Ya. Ok, Señor, queremos darte la gracia por este estudio, este tiempo en tu palabra. Queremos pedirte una opción especial, Señor, para exponer tu sabiduría de manera clara y que sea de provecho para nuestras vidas. Por favor, Señor, condúcenos en toda la verdad, Santo Espíritu, como lo prometiste, que necesitamos ser conducidos para entender tu palabra, para que realmente tenga un valor agregado a nuestra vida. No queremos quedarnos solos, queremos quedarnos edificados por ti, Señor, día a día y en esta noche con tu palabra. Amén. ¿Me podría leer, Manola, el pasaje? No hay nada aquí. Leo aquí en No, no, Biblia. no, no, porque no es la misma traducción. Ya. De Juan 8, del 21 al 30. Sí. Bueno, luego Jesús les dijo otra vez: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Entonces los judíos decían: ¿Será posible que se habrá de matar a sí mismo? Pues dice: A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Él les decía: Vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois del mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Así que le decían: ¿Tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: Lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Entonces Jesús les dijo: Cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó. Porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Mientras Él decía estas cosas, muchos creyeron en Él. Aquí este lindo pasaje. Empezar por el versículo 21. ¿Me lo puede leer, Manola? Luego Jesús les dijo otra vez: Yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis ir. Aquí de nuevo tenemos un corte en el discurso. Cuando dice ahí Jesús, luego Jesús le dijo otra vez. Aquí es un corte en la linealidad del discurso. Podemos referirnos a los versículos anteriores porque es el contexto bíblico, pero en el discurso de Jesús podría ser en otro momento, en otro aspecto, en otros días. No hay realmente indicaciones. Eso sí, es un corte en la linealidad del discurso. Ahí dice, yo me voy y me buscaréis. Y es cierto que lo van a buscar. Los judíos siguen esperando al Mesías. Todavía no abandonaron la esperanza que el Mesías venga a salvarles de su realidad para llevarlos a un nivel superior espiritual. Están esperando todavía al Mesías. Es una realidad que todavía están en eso. Uh, Cuando dice Jesús, yo me voy, ya lo hemos visto ya varias veces en el capítulo 7, cuando, en un poquito de tiempo. Juan 7, 32, 33, por ejemplo, Jesús dijo, aún un poco de tiempo y estaré con vosotros, iré a el que me envió. Un poquito de tiempo. Ahí siempre está anunciando que se va a ir, pero en vuestros pecados moriréis. Uh, y donde voy, vosotros no pueden ir. Eso es una realidad
que Jesús está declarando, en vuestros pecados morirán. Sin Jesús, sin la salvación, sin la sangre de Cristo, sin la cruz, sin la resurrección, no hay salvación. Es una realidad. Y ahí lo declara claramente, en vuestros pecados moriréis. Y a donde voy, vosotros no pueden ir. Proverbio 14:32. Por su maldad será lanzado el impío, mas el justo en su muerte tiene esperanza. Ezequiel 3:18-19. Cuando yo dijere al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Aquí puse ese versículo porque pensando en esta realidad, vosotros morirán en sus pecados. Aquí me llamó la atención el Espíritu Santo en relación con nuestra responsabilidad de evangelización. Aquí en Ezequiel dice claramente que si la gente se muere sin que nosotros hayamos tomado la responsabilidad de hablarle de Cristo, de la esperanza, de la salvación posible, del amor de Dios, tenemos una responsabilidad nosotros. Esa semana en Maitencio murió una joven que tenía cáncer y yo fui a verla porque vendían un anticucho para pagar un escáner y participamos como junta de vecinos para ayudar a esta acción y cuando fui a buscar mi anticucho yo traté de hablar con ella. No logré hablar con ella del Señor. Ella estaba en la negación de su realidad de enfermedad terminal. ¿Y eso hace cuánto? ¿3 meses? 2 meses. Nomás. Y se murió anteayer. Y la verdad que me hizo como raro de no haber insistido, de haber hablado con ella. Y a veces nos pasa estas situaciones donde teníamos oportunidad de hablar. Espero que otro cristiano haya hablado con ella, o que el Espíritu Santo haya hablado con ella, que ella en su ansiedad frente a la muerte haya tenido una abertura a buscar a Dios. Yo no sé, pero yo de mi lado no pude hablar con ella, no logré abrir, yo traté de hablar con ella, pero no lo logré, se cerró de inmediato. Y aquí puse este versículo porque cuando la gente se muere, es cierto, no estamos jugando aquí, hay una eternidad en juego. La gente estará separado por la eternidad de Dios. Y eso es el infierno es ser separado de Dios. No es que hay un demonio que te golpea con un pimiento rojo en la cabeza. No es el tema es ese remordimiento de haber dejado pasar esta oportunidad de estar por la eternidad junto a Jesús, al Padre y al Espíritu Santo. Y eso es muy importante. En nuestra sociedad tratamos como de esconder la muerte bajo la alfombra. Se trata de minimizar eso. Pero la realidad es que somos todos vamos a morir. Hay un dicho chileno que dice, todo tiene remedio menos la muerte. Sí, la muerte tiene remedio. Es la fe en Jesucristo. Y es importante que tomemos eso en serio con la gente que nos rodean para compartir el Evangelio, porque morirán en sus pecados. Nosotros también, como hemos leído la semana pasada en Romano 3, que todos son separados de Dios, nadie, ni un justo, todos son separados de la gloria de Dios, pero son salvados gratuitamente por la fe en Jesucristo. Aquí podemos leer Efesios 2:1.
En cuanto a vosotros, estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, conforme a la corriente de este mundo, y al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora actúa en los hijos de desobediencia. En otro tiempo, todos nosotros vivíamos entre ellos en las pasiones de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de la mente, y por naturaleza éramos hijos de ira, como los demás. Pero Dios, quien es rico en misericordia, a causa de su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Este pasaje de Efesios es tremendo y es tan claro. Éramos nosotros también hijos de ira. No tenemos de qué, ¿cómo decir? Sí, Vanagloriarnos. vanagloriarnos de ser salvos. Éramos iguales y merecíamos igual un par de chachazos y ser mandados al infierno, separados de Dios. Era nuestra naturaleza. Fuimos así, fuimos transformados por su gracia. Y es un privilegio de haber sido encontrado, de haber sido capaz de reconocer su voz y de haber sido capaz de decirle al Señor, sí, yo quiero ser salvo, de haber sido capaz de reconocer nuestra miseria. Es una gracia. Por gracia soy salvo. El merecido no es nuestro. Él murió en la cruz por nosotros y no podemos vanagloriarnos. La verdad que tenemos que tener mucha humildad en eso frente a la gente que no lo conoce. Y compartir esta noticia, esta buena nueva tremenda. El Evangelio quiere decir buena noticia, buena nueva. Eso es el significado de la palabra Evangelio. Y tenemos una buena nueva para la gente. Y tenemos que ser capaces de entrar en relación y tenemos que orar por eso, orar por nuestra capacidad. Señor, dame capacidad para compartir tu amor hacia los perdidos. Tú los amas. Condúceme en esta capacidad. Necesito ser conducido, tener cita divina para que más y más gente sean salvados, sean salvos. Vamos al versículo 22. Entonces los judíos decían, ¿será posible que se habrá de matar a sí mismo? Pues dice, a donde yo voy, vosotros no podéis ir. Allá hay un tema que muy rara vez aparece en la Biblia, matarse a sí mismo. Y aproveché de estudiar eso porque, bueno, el estudio bíblico se trata de eso, de meterse en la palabra y de ver cómo somos conducidos. Y ahí le saqué algunos oportunidades donde vemos gente que se suicida en la Biblia. Hay varios, de hecho. Yo pensaba que había menos, pero hay varios. ¿Me puede leer esos versículos? ¿Cuáles? Juez 9:53. Pero una mujer dejó caer una piedra de molino sobre la cabeza de Abimelech y le destrozó el cráneo. Entonces él llamó apresuradamente al joven, su escudero, y le dijo, saca tu espada y mátame, para que no se diga de mí, una mujer lo mató. Su escudero lo atravesó y él murió. Imagínate, el machisto total. Que no, una mujer me mató. Él prefiere morir que la vergüenza es como medio raro, ¿ah? Medio raro. Ahí a lo mejor se había podido salvar de la piedra de molino que le cayó encima. Pero ahí prefiero morir que eso. Es una locura. Abimelech era uno de los 70 hijos ¿cómo se fue? Me fue el nombre. De la trompeta. ¿De Gedeón? De Gedeón. De Gedeón. Sí, un hijo que era ilegítimo de una mujer, de una concubina. Y aquí atacó una ciudad y había una torre y una mujer le tiró una piedra de molino en la cabeza. 1 Samuel 31:4. Entonces Saúl dijo a su escudero, saca tu espada y atraviésame con ella.
no sea que vengan esos incircuncisos y me atraviesen y hagan mofa de mí. Pero su escudero no quiso, porque tenía mucho miedo. Entonces Saúl tomó la espada y se dejó caer sobre ella. Mm. Aquí esta situación también es dramática. Saúl, el rey Saúl, sus tres hijos estaban muertos y, y había perdido la batalla y no quería que fuese matado por los filisteos. Y aquí también, para no ser matado por los filisteos, había por lo mejor sobrevivir, pero por la vergüenza se mató. Lo que es interesante de esta historia es que el día anterior hizo regresar a Samuel de los muertos, hizo un espiritismo. Y aquí entró este pensamiento macabro de matarse a sí mismo. El espiritismo lo llevó al suicidio. Y eso es un tema bien importante en la palabra. No vamos a entrar en esta puesta ahora porque sería muy largo de hablar de eso, pero un detallito. Aquí el día anterior había tratado de ver con una mujer de hacer subir del Geol a Samuel, porque estaba desesperado, necesitaba consejo. 2 Samuel 12:23, 17:23. 17:23, sí. Al ver a Ahitofel que no se había seguido su consejo, aparejó el asno, partió y se fue a su casa en su ciudad. Después de poner en orden su casa, se ahorcó y murió. Entonces fue sepultado en la tumba de su padre. Aquí Afibogel era un consejero del hijo rebelde de David. ¿Cómo se llamaba ese? No, ahora, ¿Absalón? Absalón, sí. Que se me van los nombres hoy día, no sé por qué. Uh, el, y Absalón no escuchó su consejo, así que desesperado se mató. otro que se mató por una tontera. Ahí tenemos Simri también en 1 Reyes 16, 18. Sucedió que al ver que la ciudad era tomada, Simri entró en la ciudadela de la casa del rey y prendió fuego a la casa del rey y con él dentro. Así murió. Mm. Así, ahí es un tema de un sitio y ahí se suicidó porque había perdido la batalla. Podríamos hablar de Sansón también o de Judas. Bueno, Sansón, lo más divertido que está citado en Hebreo 11 como siendo un héroe de la fe porque mató más filisteo en su muerte que en su vida. Es como el único suicidio a donde se valora el suicidio. Si no, en todas las palabras son momentos vergonzosos. Pero, uh, ¿Sí? sí, pero yo creo que el suicidio de Sansón, en el fondo, él no tenía intención de suicidarse. Él, es como cuando una persona va a la batalla y lo único que le queda es tirarse el primero adelante y resulta que él sabe que lo van a matar. Yo creo que él cuando hizo caer La todo columna. encima, las columnas encima de él, su intención no era suicidarse, era simplemente hacer la obra de Dios nomás, que era matar a todos esos filisteos, Sí, ¿no? sí, pues sí. Puede Yo ser. creo que su primera meta no era matarse, era No, más, sí, por eso. supuesto, pero se murió en el ejercicio. Aquí dos versículos que nos advierte de la verdad que el suicidio no es una cosa que Dios aconseja. No. En Deuteronomios 32, 39. Dice, ved ahora que yo soy, y conmigo no hay más dioses. Yo hago morir y hago vivir. Yo hiero y también sano. No hay quien pueda librarse de mi mano. Y Éxodo 20, 13, parte de los 10 mandamientos. No cometerás homicidio. Y homicidio también a sí mismo. La vida y la muerte pertenece a Dios. No es nuestro tema de decidir morir con lo que nosotros queremos. De hecho, en Suiza hay todo un tema porque el suicidio asistido médicamente es autorizado. En Suiza, si eres viejito y tienes una enfermedad que incurable, puedes decir, yo quiero morir y alguien viene, te hace tomar un vaso de veneno y te mueres. Y es legal
de matarse en el marco de una enfermedad que no hay sanación, incurable. Pero ahora si eres depresivo y que te inventan cualquier cosa y la gente se suicida en los viejitos, en la casa de reposo es como una epidemia de suicidio voluntario médicamente asistido. Y este es un tema bien complicado. En un país como Suiza, que está fundado en la palabra de Dios, del cual la constitución empieza con la palabra en el nombre del Dios Todopoderoso, la gente se matan a sí mismo como si fuera algo agradable, digno, en lugar de dejar a Dios el momento y la autoridad sobre la muerte. Se toman su propia vida en mano, su propia muerte en mano. Bien complicado el tema. Pero bueno, aquí tiene los versículos, lo voy a compartir el documento después en el chat para que tengan estos versículos, para que sepan un poquito algo de las experiencias suicidarias que vemos relatadas en la palabra de Dios. Versículo 23 y 24. Él les decía, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Aquí tenemos el mismo principio que en el versículo 14 que hemos leído la semana pasada, donde él subraya su diferencia de naturaleza. La semana pasada habíamos subrayado eso. Si quieren regresar al versículo 14, lo pueden hacer para verlo. Juan 3:13, al lado. Y nadie subió al cielo, sino que el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Yo soy de arriba, Él es de arriba. Y no soy del mundo. Vosotros sois del mundo, yo no soy del mundo. De nuevo, este mismo principio de otra naturaleza. No confunden. Yo, como toda respuesta, yo le digo eso. Yo no soy de este mundo. Ustedes están de aquí, yo estoy de allá. 24. ¿Me puede leer de nuevo? Por eso os dije. Por esto os dije que moriréis en vuestros pecados, porque a menos que creáis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bien interesante que dice, por eso os dije que moriréis en vuestro pecado. Justamente porque Él es Dios. Él es de otra naturaleza. Él es el envío de Dios, el que mostró el carácter del Padre, que reveló el Padre, en el cual está toda la plenitud de Dios. Él es de arriba, nosotros de abajo. Si queremos ser de arriba con Él, tenemos que creer en Él. Porque no creen ellos, entonces van a morir en sus pecados. A uno que creáis que yo soy. En vuestro pecado moriréis. Juan 3:18, por supuesto. El que en él cree no es condenado, mas el que no cree ya es condenado, porque no creyó en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Un versículo tan conocido que viene después de Juan 3:16, pero aquí hay la advertencia. Él vino a salvar el mundo, murió por el mundo, el Juan 3:16, pero el 18 tiene su advertencia. Se necesita la fe. Marcos 16:16. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. El que cree y fuera bautizado será salvo, mas que no creyere será condenado. El mismo principio de nuevo. Un detallito aquí. Por favor, oren por nosotros. Pues si pueden orar por Sergio y Rocío, una pareja casada que vamos a bautizar el próximo sábado aquí en Maitencillo y necesitan protección.
sobre sus pensamientos para tener claridad sobre este paso y para nosotros también que lo voy a bautizar yo y sabemos que el bautismo siempre hay combates, así que por favor oren por Sergio y Rocío. Y la gente que nos va a prestar la piscina. Y también la gente, el público, la gente que nos van a prestar a piscina, que son gente que no creen en Dios, bueno, que creen en Dios, pero de manera como bien el mundo, el universo, son teístas, pero no cristianos. Ven This Dios en, meeting is being recorded. son gente que creen en la naturaleza, cosas así. Y bueno, habrá otra gente, porque como es Semana Santa, Maitencillo será lleno como nuevo. Y habrá todas las cabañas que están alrededor están arrendadas, así que habrá gente que estarán mirando este bautismo. Así que oren por esta situación, que sea de, de salvación y de proclamación del Evangelio en nuestro pueblo. Hebreo 12:3, 2:13. ¿Cómo escaparemos nosotros si tuviéramos en poco una salud, Sí, la salvación tan grande. una salvación tan grande, la cual, habiendo comenzado a ser publicada por el Señor, ha sido confirmada hasta nosotros por los que oyeron? Aquí también todas estas advertencias, la fe es necesaria, a menos que creéis que yo soy, en sus pecados moriréis. 1 Corintios 15:47. El primer hombre es de la tierra, terreno. El segundo hombre el segundo hombre que es el Señor, es del cielo. ¿Cuál el terreno, tales también los terrenos? ¿Y cuál el celestial, tales también los celestiales? Aquí vemos que subraya como ¿cómo decir eso? Que estos versículos son un total. Aquí vemos si mueren en sus pecados es porque no son del cielo, porque son de abajo. Aquí, porque son de abajo, por eso mueren en sus pecados. Y aquí vemos que como es el del cielo, como el primer hombre de la tierra, el hombre pecaminoso natural, el segundo hombre es del cielo, el Señor, es que el nuevo Adán. Lo de la tierra es de la tierra, pero el que es celestial es celestial. Tenemos una capacidad, creyendo en él, de entrar en ser de arriba. Es la fe que es la clave de este pasaje para ser trasladado de las tinieblas a la luz en Colosenses 1. Versículo 25. Así que le decían: ¿tú quién eres? Entonces Jesús les dijo: lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Aquí, ¿tú quién eres? Es como, ¿qué te crees tú? Como dirían en Chile. ¿Qué no me viene a hablar? Aquí nosotros somos judíos, hijos de Abraham, como lo vamos a ver en los versículos de los próximos estudios. Somos de la raza elegida, y tú que vienes aquí con tu nueva doctrina, ¿qué te crees? ¿Quién eres tú? ¿Tú quién eres? Es como una respuesta, en lugar de entrar en diálogo, de escuchar lo que dice, de contestar a esta acusación. Vosotros en su pecado moriréis. Cambian de tema y van a, ¿quién eres tú? Y entonces Jesús les dijo, lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Y hace rato que estoy hablando de eso. Lo hemos visto ya hablando de esta realidad desde el principio del Evangelio de Juan. Y por supuesto el Evangelio paralelo de Mateo, Marco y Lucas.
por supuesto que aquí estamos al final. Les recuerdo que este pasaje de Juan 8, ya estamos en el tercer año de la vida de Jesús. No estamos al principio. Ya, ah, ya hubo todos estos milagros, ya hubo todas estas proclamaciones, ya hubo la transfiguración, hubo tantas cosas que ya pasaron. Todavía no se abren a la realidad que Él es de otro mundo, que Él es de otra naturaleza, que Él es el Mesías. No se abren todavía a eso. Versículo 26, 27. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo, lo que he oído de parte de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Aquí Jesús regresa a los temas que ya tocó anteriormente, en Juan 5, en Juan 7, en Juan 6. Es un tema de la proveniencia, de su unión con el Padre, que no puede hacer nada de sí mismo sino ver el Padre hacerlo. Ya le habló de esa cosa. Va junto con lo que hemos leído antes, lo mismo que os vengo diciendo desde el principio. Ya hay mucho discurso, mucho depósito que fueron hechos en sus corazones. Hay muchos milagros y todavía no entienden. El Padre que me envió es verdadero, lo repite otra vez. Y yo lo que he oído de parte de Él, eso habló al mundo. Pero no entendieron que hablaba del Padre. Ahí están enseguecidos. Es una realidad que el pueblo judío vive en ese enseguecimiento. Es un misterio que podemos ver en Romano 11, donde Pablo nos explica claramente este misterio de este pueblo que está retirado del tronco, el olivo franco, lo cual las ramas son cortadas para que nosotros gentiles, el olivo salvaje, seamos injertados en él, en ese tronco. Un misterio que aquí vemos, ni entienden. El que me envió, aquí el versículo anterior no cita directamente el Padre. El que me envió es verdadero. Pero no entienden. Habló tantas veces de eso, todavía no cachan. Juan 1:18, yo lo saqué de la Biblia de las Américas porque es la traducción de la Reina Valeria otra vez era bien rara. ¿Leo? Sí. Nadie ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. La Reina Valeria dice algo así: nadie ha visto a Dios, el Dios que está en el seno del Padre. Algo como medio raro. Mm. Y ahí está más claro en la Biblia de las Américas, por eso cambié de traducción. La verdad que no sé qué traducción usan ustedes, pero yo trato de usar la Reina Valeria lo más que puedo porque es la más común, pero no es lo que me gusta más. La verdad que yo prefiero siempre la Biblia de las Américas. Mateo 11:27. Todas las cosas me son entregadas de mi Padre, y nadie conoció al Hijo sino el Padre, ni al Padre conoció alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quisiere revelar. Aquí tenemos este principio que vemos en esos dos versículos. El Hijo da a conocer el Padre en Juan 1:18 y aquí también. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo hace conocer, lo revela. Es un principio bien importante que no vamos a entrar
predestinación o, ah, o otros temas ahora, pero aquí vemos que necesitamos que el Hijo quiere, revelar al Padre, y es un tema que puede ser un poquito conflictivo en relación con el libre albedrío del hombre. El Hijo hace conocer al Padre, pero el Hijo quiere que todos sean salvados, vengan al conocimiento de la verdad. Y es un tema que necesitamos una revelación. No podemos entrar simplemente por estudiar la Biblia de manera académica y ser salvo. Necesitamos que el Hijo nos haga conocer al Padre, a Dios. Necesitamos que el Espíritu Santo trabaje en nuestra vida para que seamos conducidos al trono donde reconocemos nuestra miseria y aceptemos la salvación. Hay como una unción de presalvación que Dios pone sobre la gente para que sean capaces de reconocer a su miseria y decidir por su libre arbitrio si quieren sí o no ser salvos. Y eso es un tema que es bien sensible, a donde hay un gisme, no un gisme, una separación en la iglesia cristiana acerca de si es Dios que decide quién es salvo, porque Dios hace lo que quiere con el vaso de tierra, y algunos para la gloria y otros para servicios viles, como dice Romano. O si tenemos nosotros que aceptar y decidir si queremos ser salvos o no. Aquí hay una tensión entre los calvinistas y la gente que son más partidarios de una salvación donde Dios prepara la decisión para que tú tengas una balanza plana y decide tú si quieres salvo o no. ¿Manuela? Ah, la verdad es que yo veía eso de otra manera y que se me soluciona un poquito el problema. Sino que el hijo, aquel a quien el hijo lo quisiera revelar. Pensé en una cuestión de tiempo, porque el Señor se quiere revelar a todos, como tú dijiste, pero lo pienso en cuestión de tiempo, porque a veces nosotros nos apuramos mucho en querer que la persona reciba la salvación o reciba la revelación, y la verdad es que no podemos hacer nada, una cuestión de tiempo. Él sabe cuándo Él se va a revelar a la persona. El Hijo lo quisiera revelar. Cuando Él quiere revelarse a tal persona, esa persona va a tener la posibilidad de sopesar, en realidad, en la balanza. Sí, sí, pero bueno, aquí esa palabra lo quiere revelar, es una cosa que la decisión es del lado de Dios. Y por eso que a causa de esta palabra quería aclarar un poco este tema y dejar a su apreciación, porque el tema no voy a cortar de un lado calvinista y de un lado otros. No es el tema de este estudio, pero es lo podríamos estudiar en profundidad para que tenga una convicción. Pero igual yo les animo a estudiar este tema para tener una convicción propia. 28, Juan 8:28. Entonces Jesús les dijo: cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces entenderéis que yo soy, y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo, así como el Padre me enseñó. Otra vez aquí lo que habla, porque el Padre le dijo, ¿no? La misma cosa que hemos visto en el versículo 27, no 26. Lo que he oído de parte de él, eso habló al mundo. Sigue con una, una unidad de este texto. Juan 12:32 a
Y y yo, 33. ya, y yo si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y esto decía dando a entender de qué muerte había de morir. Aquí vemos una relación con lo que dije antes. Y traeré a mí mismo. Ahí él quiere revelar y a todos que traeré a mí mismo. Y es una promesa que, que Jesús va a traer a todos a sí mismo. Lo que dije antes de 1 Timoteo que dice que él quiere que todos vengan a la fe y al conocimiento de la verdad, es paralelo a eso. Él, una vez levantado, y ahí hablamos claramente de la cruz. Cuando ah, hayáis levantado al Hijo del Hombre, habla de la cruz. Habla de la cruz. Ahí Juan 12:33 nos traduce esta palabra, levantado al Hijo del Hombre. Aquí nos dice, y eso decía dando a entender en qué muerte había de morir. Es una traducción, una aclaración de lo que quiere decir en ser levantado en el versículo 28. Y eso es un principio de estudio que yo trato siempre de aplicar. La Biblia se comenta a sí mismo. Si hay algo que está como en la neblina, buscando versículos paralelos, buscando palabras, buscando también si se tiene la herramienta en los idiomas originales, uno llega siempre a tener una explicación de la Biblia que se comenta a sí mismo. Y aquí es un ejemplo muy claro. Y yo si fuera levantado de la tierra. Y el versículo 28, cuando hayáis levantado el Hijo del Hombre. Levantado, esta palabra levantado. Y aquí tenemos la explicación de lo que significa ser levantado. Podría ser, si no tenemos ninguna explicación más y no sabemos cuál es, de qué muerte iba a morir Jesucristo, imagínase estar en el templo en este momento cuando Jesús en Juan 8 está hablando, todavía no murió. No se sabe todavía lo que quiere decir con eso. Está levantado, van a levantar el Hijo. Por supuesto tenemos Juan 3, a donde Jesús explica a Nicodemo que como el serpiente fue levantado en el desierto, de igual manera tiene que ser levantado el Hijo de Dios. Ahí hay ya una imagen de ser levantado que fue ya explicada a Nicodemo. Pero en Juan 2, el mismo Evangelio, ahí tenemos una explicación más precisa. Es bien interesante de ver cómo la Biblia se comenta a sí mismo. Entonces entenderéis que yo soy. En la semana pasada hemos visto todos los yo soy de Jesús en Juan. Y aquí tenemos otro, yo soy. Y aquí Éxodo 13 y 14 no hace referencia a eso. Y entendemos que cuando Jesús dice que yo soy, tiene un eco tremendo en el corazón de los judíos. Dice Éxodo 13:3. Entonces dijo Moisés a Dios, he aquí, si voy a los hijos de Israel y les digo, si voy a los hijos de Israel y les digo, el Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros, tal vez me digan, ¿cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y dijo Dios a Moisés, yo soy el que soy. Y añadió, así dirás a los hijos de Israel, yo soy, me ha enviado a vosotros. Aquí tenemos este nombre de Dios de yo soy. Me ha enviado a vosotros, yo soy. Y ahí Jesús mismo se declara como yo soy. Y lo hace varias veces en el Evangelio de Juan. Pero aquí es tremendo. Entonces, entended que yo soy. Nada más. No dije yo soy con calificativo. No, yo soy. Y que nada hago de mí mismo, sino que estas cosas hablo así como el Padre me enseñó.
Aquí de nuevo la misma cosa que hemos visto en el versículo 27. Versículo 29. Versículo 29. Porque el, porque el que me envió conmigo está. El Padre no me ha dejado solo, porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. Aquí entramos en un tema que yo sé que no está muy claro por muchos cristianos, para muchos cristianos. Y la verdad que me fue un poquito en la rama, porque a mí me llamó la atención. Con el Padre, el que me envió, conmigo está. El Padre no me ha dejado solo. Y eso es la seguridad. Pero me interesa el por qué. Porque yo hago siempre lo que le agrada a Él. ¿Qué le parece eso? Una presencia de Dios condicional a la obediencia. Y, y a dónde voy con eso es que en muchos cristianos, si es muy arrepentido, muy arrepentido, muy expandido en la iglesia pentecostal en general y la iglesia carismática, esta cosa de perder la salvación. Y aquí tenemos una cosa que si se lee mal, si no se lee de manera cuidadosa, se puede decir, bueno, si no hago lo que Dios quiere, si no obedezco, entonces Dios se va. Yo pierdo su presencia y ya no estoy con Él. Pero no tenemos que confundir comunión y salvación. Eso es el gran error que se hace. Podemos perder la comunión con Dios. Podemos perder, y aquí está claro, en los versículos que vamos a leer. ¿Dónde está? Efesios 4:28. El que roba, no robe más, sino más bien que trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, a fin de que tenga que compartir con el que tiene necesidad. No salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación, según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. Hasta aquí. Y después dice justamente el versículo 30. Y no entristecéis el Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellado para el día de la redención. Aquí es un versículo clave. No entristecéis el Espíritu Santo con sus acciones. Si no obedecen, se entristece, pero fueron sellados por el día de la redención. Sellado quiere decir amarrado de manera definitiva, el sello está puesto. Y aquí está en este versículo 30, está dos aspectos. Perder la comunión entristece el Espíritu Santo, como el Espíritu Santo mengua, se arrincona en nuestra vida, ya no tiene voz ni voto porque hacemos lo que queremos, porque no obedecemos a Dios, se entristece y la verdad que achica su influencia sobre nuestra vida y perdemos comunión. Perdemos esta relación linda, diaria, constante con el Señor a causa de nuestras acciones y nuestra desobediencia. Pero no obstante, somos sellados para el día de la redención. ¿Sigue el versículo 31? Sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Aquí esta realidad de perder comunión, entristecer el Espíritu Santo, pero no perder la salvación. Juan 10:29. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano del Padre. Yo y el Padre somos uno.
Es el pasaje de Juan 10 que habla de las ovejas. El Padre me las dio las ovejas y nadie la puede arrebatar de mi mano. Seguridad de que en la mano de Cristo somos a salvo. Salmo 66, 8 y 9. Bendecid, oh pueblos, a nuestro Dios, y haced oír la voz de su alabanza. Él es quien nos guarda con vida y no permite que nuestros pies resbalen. 1 Tesalonicenses 5:23. ¿Qué pasa? ¿Qué tiene? El perro que está tosiendo. Espérate, me permite 29, Mm. 30, que si no se me va a escapar. ¿Qué me dijiste, perdón? 1 Tesalonicenses 5:23. 23. Y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Aquí la preservación de nuestro cuerpo, alma y espíritu está en la mano de Él que nos llama, de Jesucristo. Es una promesa. Santiago 4:7, ¿Dónde está? al lado. Santiago. Someteos a Dios, resistid pues al diablo, y huirá de vosotros. Acercaos a Dios, y Él se acercará a vosotros. Limpiad vuestras manos, pecadores, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Afligíos, lamentad, y llorad, que vuestra risa se torne en llanto, y vuestro gozo en tristeza. Humillaos en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Acercaos a ellos y él se acercará a vosotros. Aquí buscar la comunión. No tiene nada que ver con la salvación. Es un tema de comunión, de relación, de buscar su presencia. Humillaos en su presencia, en la presencia del Señor, y Él os exaltará. Él os levantará el alma hacia Él. Es un tema de comunión. Y aquí es bien importante de no confundir los dos temas. Para terminar este tema, Isaías 49, 14 a 16. Pero Sión dijo: el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. ¿Puede una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, yo no te olvidaré. He aquí, en las palmas de mis manos te he grabado. Tus muros están constantemente delante de mí. En la palma de mi mano te he grabado. ¿Cómo se olvidarás Dios de nosotros? El Dios que salva. ¿Desde cuándo nos podemos salvar a nosotros mismos? Siempre fuimos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Tenemos que ser humildes en eso. De hecho, el pasaje de Santiago 4:7 justo antes dice: Dios resiste, da mayor gracia a los humildes y resiste a los soberbios. Si tenemos la soberbia de pensar que podemos salvarnos a nosotros mismos, estamos mal. Siempre tenemos que mantenernos en la humildad, mirando hacia Dios para ser salvo inicialmente, pero que para seguir en sus manos, seguir siendo edificado por su gracia día a día. Eso es el tema. Es cierto que algunos no van a citar Hebreos 6 de 4 a 8, a donde este pasaje es bastante contundente, pero un estudio cuidadoso de este pasaje no muestra que no se habla de perder salvación, pero se habla de rechazar la salvación, cuando hemos gustado, probado de la bondad de Dios, que fuimos tocados por esta unción inicial que nos conducía a reconocer a Dios. Y este pasaje de Hebreo 6, la verdad es que muchas veces está mal utilizado, porque no se entiende que se habla de gente que se acercan, que probaron de la bondad de Dios, que no la aceptaron, que probaron solamente, que como gente de afuera
que miraron adentro de la iglesia y que se acercaron, que a lo mejor estuvieron en la iglesia por un tiempo, pero sin ser salvos. Para terminar, el versículo 30. Mientras él decía estas cosas, muchos creyeron en él. Y es lindo, porque la verdad que recuerdan que la iglesia primitiva era hecha de judíos. No todos los judíos fueron enseguecidos, todos los discípulos fueron judíos, los apóstoles todos fueron judíos. Bueno, Pablo era judío, pero también romano, de ciudadanía. Pero todos los primeros, hasta ¿cómo se llama? De nuevo se me fue el nombre. Cornelio, fueron todos judíos, hasta que Pedro fue a evangelizar a Cornelio y su familia, fueron todos judíos. Y si lee Hechos de los Apóstoles, los primeros capítulos, vemos que ahí 3.000 a 5.000 fueron agregados a la iglesia. La iglesia primitiva había muchos judíos. Saqué un versículo de Romano 11, 16. ¿Pueden leer, Manola? Y si el primer pedazo de masa es santo, también lo es toda la masa. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Aquí el primer pedazo de la masa en el griego es la palabra que habla de primicias. Como recuerda que los judíos ofrecían primicias de sus cosechas hacia el Señor, los primeros frutos de la cosecha como ofrenda. Y aquí es la misma idea, las primicias son santas. Si los primeros judíos son santos, son sanos, hay una realidad que todavía hay primicias que en Israel judíos que se convierten. Todo el pueblo todavía no se convierte, como dice en Zacarías al fin del libro, que reconocerán como pueblo a quien han transpersado, llorarán como sobre un hijo único, unigénito, y van a reconocer al Señor de manera nacional, de manera completa, pero todavía estamos en premisas. Y aquí muchos creyeron en Él en este momento. Y es una promesa que hay premisas en este pueblo que vemos en Romanos 11. Y yo creo que está bien de orar por Israel, para que, de hecho, la palabra dice, yo oren por la paz de Jerusalén. Es un orden que nos da el Señor en su palabra, de orar por este pueblo que es el centro del mundo espiritual. Todo lo que pasa allá y va a seguir pasando allá. Así que oremos por Israel, oremos por los judíos para revelación, para que las cosechas sean provechosas, que sean buenas, que haya muchos judíos que se convierten, sabiendo que no todos van a llegar al Señor. Es una realidad profética que vemos aquí en Romanos 11, 16. Todo este pasaje de Romanos 11 habla justamente de este misterio de lo cual hemos hablado antes, sobre la rama del olivo franco y del olivo salvaje. Eso. ¿Tenía un comentario, Manola, que anotaste? No, ya sería para otro tema, lo del suicidio en realidad. ¿El suicidio Que me llamó bueno, ya que se tocó el tema, me hace pensar en el bueno, Ya. El perro se me viene encima. me hace pensar en la problemática de que sobre todo entre los cristianos que creen en la pérdida de la salvación. Nosotros hemos conocido personas que se han suicidado y familiares, no nuestros, pero de gente cercana que se ha suicidado. Y yo me acuerdo que al principio de mi conversión, para mí no entendía mucho esto. Si la persona, por ejemplo, el hijo de Madame Stelle, que él había recibido a Cristo en su corazón y en un momento de desesperación
se tiró de un puente y se mató, po. mm, O el hijo o el hermano de Mónica, mm, también lo mismo, mm, que siendo convertido en un momento de desesperación, se pegó un tiro. mm, Esos dos casos y hemos conocido otros, y para mí era una problemática, porque yo decía, pero no entiendo cómo una persona cristiana se suicida, o qué pasa con una persona cristiana que se suicida. mm, La verdad es que nunca me respondieron, ¿ah? mm. En esa iglesia donde estaba, nunca me No, es respondieron. tabú. No, No me no, respondieron. Y la verdad es que yo estoy convencida de que sí, bueno, como no puede perder la salvación. no. Y una persona puede estar desesperada, incluso un cristiano puede estar desesperado, Mm, realmente desesperado, sí, po. y cometer una acción tan grave como esa. No es por eso nomás, pero yo no sé si las otras personas querrán agregar algo al respecto, porque es un tema recurrente, ¿ah? Siempre hay alrededor nuestro gente que se suicida. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? Como en algunas iglesias, por ejemplo, ah, yo no sé si eso existe todavía, pero yo sé que en la iglesia católica antiguamente, no sé si se usa todavía, a una persona que se suicidaba no se la enterraba en el cementerio católico. Mm, Ah, entonces yo no sé qué piensa la gente de eso. eso sí. ¿Algunos comentarios o preguntas sobre lo que hemos visto hoy día? No, referente de ese, yo, son cosas personales, pienso yo, por eso yo encuentro así importantes qué relación uno tiene. Hay cosas que uno no va a explicar ni vamos a sacar nunca una cosa definitiva. Por Dios lo conoce las vidas, Dios, Él es la vida, sí. Entonces, que nosotros que somos mortales vamos a analizar una cosa que nosotros nunca llegamos a una respuesta definitiva, sí. Ujú, Por eso yo encuentro lo más importante es que uno está concentrado a la relación que uno tiene personalmente con Jesucristo. Ese nomás quería decir. Sí, y el resto estoy totalmente así agradecido, así que escuchamos hoy. Sí, que uno no pierde ¿cómo se llama? La salvación. Ahí también uno puede discutir, podríamos discutir mucho. Obvio que por eso si estamos en Cristo, estamos salvos. Y si no estamos en Cristo, no estamos salvos. Entonces, cuando estamos en Cristo, esa es la pregunta. Sí, y uno mismo lo sabe que no estamos siempre en el Señor, cuando estamos pecando, cuando estamos, sí, ahí no estamos en Cristo. Entonces, que Dios tiene misericordia con nosotros, que tiene misericordia con nuestros pensamientos, y uno sabe, en el Apocalipsis uno ve así, cuando uno permanece así, cuando uno no va a tomar el sello del mal, entonces uno piensa que, ¿cómo se llama? Uno va a ser vencedor, vencer. Y él venció, entonces en alguna cosa nosotros también deben vencer. Entonces uno que no va a vencer, ahí uno no podría decir por eso, pero no es en nuestro juicio, es juicio de Dios nomás. Y ese nomás yo puedo decir. ¿Se escuchó bien? Tenemos que entender que somos nueva criatura. Y lo que decía es que el que, el que cree en Juan 16 tiene, es nueva, tiene vida eterna.
no es que hemos pasado de la muerte a la vida. Hay una nueva realidad en nosotros que es eterna. Y justamente el tema eso de la salvación, realmente que si hemos pasado de la vida a la muerte, de la muerte a la vida, entonces la vida eterna, que esta nueva naturaleza que entró en nosotros, no muere. Es una cosa eterna, no hay marcha atrás. Eso tenemos que entender, que somos nuevos. Aquí podemos leer, ¿me puede leer eso, Manuela? ¿Qué dice? Aquí, ¿qué diremos frente? Diremos. No. Aquí, ¿qué pues diremos? Desde Romano 8, desde el 31 hasta el final del capítulo. ¿Qué pues diremos frente a estas cosas? Si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará gratuitamente también con él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? El que justifica Es es Dios. Dios. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún, es el que también resucitó. ¿Quién además está a la diestra de Dios? ¿Y quién también intercede por nosotros? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Como está escrito, por tu causa somos muertos todo el tiempo. Fuimos estimados como ovejas para el matadero. Más bien, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Eso, la realidad de la salvación que Dios nos da. ¿Quién nos condenará? Es Dios que justifica. Pues, como cristianos podemos tener pecado, podemos perder comunión. Y es lo que dice Daniel, que podemos no estar en Cristo. Es cierto que estamos lejos, pero todavía esta vida fuimos sellados. Este sello es definitivo. No hay donde perderse. Literalmente la palabra, no hay donde perderse. No se puede perder. Este camino es seguro. No, no sé, voy a ver, espera, voy a ver si encuentro un versículo que me gusta tanto. Si me tiene un segundo de paciencia, yo creo que es Isaías 43. A ver. No. Sí, hay una cosita que yo quisiera decir. Diga lo que quiere decir antes. Yo busco. En realidad, cuando nosotros hicimos el Instituto Bíblico, una de las primeras, en no sé qué curso fue, que nos hicieron la pregunta, bueno, ¿usted cree en la pérdida de la salvación? Argumente. Y la verdad es que yo me acuerdo que pasamos bastante tiempo buscando, cada uno por su lado, y a mí algo me pareció de una evidencia tremenda, que es bíblico y al mismo tiempo es muy personal, en el sentido de que el Señor dijo que Él es nuestro Padre. Jesús dijo que le oremos al Padre, que Él nos lleva al Padre, que nosotros hemos sido adoptados gracias a su sangre derramada, fuimos
adoptados por el Padre. O sea, yo soy adoptada por el Padre gracias a su propia sangre derramada, ¿cierto? Ah, un padre, un verdadero padre, por muy mal que se porte su hijo, por mucho que se separe, por mucho que sea un desgraciado el hijo, él, si es su hijo, sigue siendo su hijo hasta el final. Sigue siendo su hijo hasta el final. ¿Por qué? Porque lleva la misma sangre. Nosotros, al pasar de la vida de aquí abajo a la vida espiritual, recibimos la sangre de Cristo. Eso lo decimos todos los días, ¿cierto? Y si recibimos la sangre de Cristo, ¿cómo me va a sacar su sangre? No entiendo. ¿Cómo me va a sacar su sangre? Él sigue, yo sigo teniendo la sangre de Cristo y sigo siendo adoptada. Y es una cuestión, para mí es como una historia de amor, en realidad. Si yo no estoy segura del amor de mi papá, yo voy a crecer insegura, voy a crecer mal. Eso la Rita puede explicárselo, ella que tiene alumnos chicos. ¿Cuáles son los problemas tremendos que tienen los niños? ¿Cuáles son los problemas tremendos que tienen muchos niños? Es porque no se sienten o no se saben o no son amados por el padre. O porque el padre dice que los va a rechazar o que va a venir el cuco y se los va a llevar, porque si lo hacen mal. Es como una, es como, casi como una maldición que se le echa a los niños. Eh, y puesto que el Señor nos ha hecho que la familia, los padres, sean a la imagen de Él, por supuesto. Si un padre de carne y sangre hace tanto daño a un niño que lo pone que tiene siempre en duda la situación. Nosotros conocemos uno, Richard, Mm. en que su padre un día dijo, tú no eres más mi hijo. Mm. Y hasta el día de hoy ese hombre está sufriendo del hecho de que su padre le dijo, tú no eres para mi hijo, a pesar de que llevan la misma sangre. Si un padre puede hacerle tanto daño a un hijo o a una hija negándolo, ¿ah? Si puede hacer tanto daño, ¿cómo sería el daño que Dios nos pudiera hacer si Él nos tuviera en veremos todo el tiempo? Con la amenaza. Si no te portas bien, si no estás cerquita de mí, entonces tú ya no eres mi hijo. Pero es que para mí es aberrante, Mm. simplemente aberrante. Yo no podría vivir ah, en paz, en tranquilidad, en reposo, en confianza, en todo lo que yo necesito para conocerlo cada vez más, si él todo el tiempo estuviera pendiente de si yo lo hago bien o lo hago mal. Y yo creo que eso es una cuestión de filiación, de relación. Si yo tengo una relación profunda con el Padre, jamás me podría imaginar que porque yo metí las patas o me fui, o qué sé yo, engañé a mi marido y me mandé cambiar con otro, que yo pierdo la salvación. Mm. Por supuesto que el Señor va a darme un pompón en el trasero Y tremendo pompón, y tremendo pompón que me va a dar. porque Él corrige al que ama. Exacto, pero porque corrige al que ama, exactamente. Tú lo Porque somos dijiste. hijos. Si no tenemos. Exacto, Sí. porque somos hijos. A eso se encuentra en Hebreo 12. Aquí encontré el capítulo que quería leer. ¿Me puede leer eso? Isaías 35. A ver, ¿dónde? Aquí. Se alegrarán el desierto y el sequedal. Se regocijará el Arabá y florecerá como la rosa. Florecerán profusamente, se regocijarán en gran manera y cantarán con júbilo. Les será dada la gloria del Líbano, la majestad del Carmelo y de Sarón. Ellos verán la gloria de Jehová, la majestad de nuestro Dios. Fortaleced las manos débiles, afirmad las rodillas vacilantes. Decid a los de corazón apocado, fortaleceos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con venganza y retribución divina. Él mismo vendrá y os salvará.
Entonces serán abiertos los ojos de los ciegos y los oídos de los sordos se destaparán. Entonces el cojo saltará como un venado y cantará la lengua del mudo, porque aguas irrumpirán en el desierto y torrentes en el Arabá. La arena candente se convertirá en laguna y el sequedal en manantiales de agua. Ay, Te emociona. Sí, en la morada de los chacales habrá pastizales y área de cañaverales y de juncos, y habrá allí una calzada a la cual se llamará Camino de Santidad. No pasará por ella ningún impuro, será para los que siguen el camino y los simples no se desviarán. Allí no habrá leones, no subirán por ella fieras voraces, ni se encontrarán allí, pero caminarán por allí los redimidos. Los rescatados de Jehová volverán y entrarán en Sión con cánticos, y sobre sus cabezas habrá alegría perpetua. Alcanzarán gozo y alegría, y huirán la tristeza y el gemido. Y este capítulo siempre me toca, cuando veo que en este camino no habrá ni león, ni fiera, ni bravo, hasta los simples no se perderán. Los simples son los necios, la gente que no tiene mucho sentido. Y, y vemos que es un camino seguro, un camino a donde somos guardados, a donde entramos, fuimos purificados, fuimos santificados por la sangre de Cristo, el camino de salvación nuestro. Los rescatados de Jehová volverán y entrarán en Sión con cántico. Ahí es una promesa. Entraremos en la Nueva Jerusalén. Es una promesa. Y este camino no hay donde perderse. La verdad que este dicho chileno, no hay donde perderse, y yo le pongo otra significación. No hay donde perderse. Es un camino seguro. La verdad que es un tema que cada uno de nosotros tenemos que buscar y tener convicción. Es leer la palabra de Dios, estudiarla, estudiar los pasajes que he citado, que son complicados, como Hebreos 6, de 4 a 8, pero leerlo en contexto, leerlo profundamente, porque puede dar confusión estos pasajes si no se estudia bien, y entrar en una convicción y una tranquilidad, porque esta amenaza de perder la salvación a cada rato envenena la vida, porque nos conduce a una religiosidad, de empezar a hacer para merecer, portarse bien para no perderse. No se trata de eso. La fe cristiana no es una religión a donde hay que hacer para merecer. Cristo vino y hizo lo necesario, fue juzgado por nosotros, por nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Nuestros pecados ya fueron pagados, no podemos pagar otra vez. Ya somos declarados santos, y Él mismo lo hará. Hemos leído en 1 Tesalonicenses 5 antes, somos santificados cuerpo, alma y espíritu. El que los llamó, Él lo hará. Él, Jesucristo mismo, nos santificará para que seamos listos para encontrarlo el día de nuestro encuentro, que sea por nuestra muerte, o espero por el levantamiento que tiene que venir luego, porque ya los tiempos se hacen cortos. ¿Otro comentario? Sí, bueno, ahí yo puedo entender también como se podría ver como que las personas todavía están como en el tiempo de la ley, ¿no? No en el tiempo de la gracia, porque sintiendo así que hoy, si yo hago esto, voy a merecer la muerte. O sea, yo creo que en el tiempo de la ley era como que las personas, claro, sentían ese peso, y hoy día en la gracia del Señor es diferente. O sea, uno puede experimentarlo en su propia vida. O sea, yo digo, yo creo en el Señor y le puedo fallar, pero no va a dejar de ser, como decía Manola, mi padre. O sea, mi Señor no va a cambiar por eso. Él no puede cambiar. O sea, Él es y dice y no cambia. Entonces yo creo que las personas, como se puede decir, bueno, en algún momento estuvieron dentro del cristianismo y después se han ido lejos del Señor, simplemente puede haber sido que nunca lo conocieron, o que están viviendo un tiempo en la carnalidad que
que pudiera pasar eso y que en su retorno nuevamente toman al Señor. Recuerdo cuando Pablo habla, no sé si me acuerdo si es Alejandro o Imea, no me acuerdo uno de ellos, cuando le dice que él lo entrega a Satanás para la salvación de su alma. Entonces ahí uno podría decir, bueno, este es como un término para él, pero no, pues, no, pues, aún él rebelándose y haciendo cualquier lío contra Pablo, viviendo en la plena carnalidad, Pablo dice, lo vamos a entregar a Satanás, es como para decir, oye, lo va, no sé, puedo hacer todo con él, pero su alma no se pierde. Entonces ahí me dejan, igual, yo entiendo esa claridad en nosotros mismos, o sea, hemos creído que el Señor nos salvó y yo no estar pensando, hoy mañana ya me voy a perder, o sea, no, esa salvación es y no va a cambiar. Entonces, para mí la gracia del Señor es más alta de lo que uno podría pensar como humano, porque el humano puede perdonar y después al rato ya no perdona, pero el Señor no es así. Entiendo esa parte. Pasaje me hace pensar en eso, Gloria, este pasaje no está en mi Biblia, de 1 Corintios 3. 1 Corintios 3. De versículo 10. ¿Puedes, Manuela? 1 Corintios 3, 10 hasta. Sigue, te pararé. Conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, como perito arquitecto, he puesto el fundamento y otro está edificando encima. Pero cada uno mire cómo edifica encima, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Una vez está fundado en Jesucristo, eso está puesto, hablar de la salvación. Si alguien edifica sobre este fundamento con oro, plata, piedras preciosas, madera, heno u hojarasca, la obra de cada uno será evidente, pues el día la dejará manifiesta, porque por el fuego será revelada, y a la obra de cada uno, sea la que sea, el fuego la probará. Si permanece la obra que alguien ha edificado sobre el fundamento, o sea Jesús, él recibirá recompensa. Si la obra de alguien es quemada, él sufrirá pérdida, aunque él mismo será salvo, pero apenas como por el fuego. Ahí está. Aquí vemos la realidad de alguien que vive una vida cristiana que está afuera de la conducción del Espíritu Santo, a donde vive una vida cristiana que no lleva fruto, que no glorifica a Dios día a día, pero no tendrá recompensa, pero será salvo como a través del fuego. Igual está salvo, a pesar de su vida que malgastó en haciendo cosas que no servían. Y eso para tranquilidad. No es por eso que vamos a vivir cualquier vida, porque nuestro deseo que pone el Espíritu Santo en nosotros es de glorificar a Dios. Yo creo que cada uno que estamos aquí, nuestra oración es, Señor, te quiero glorificar, quiero que mi vida sea para tu gloria, porque es la respuesta natural de nuestro corazón al amor de Dios. Así que no es que vamos a aprovechar el pánico, no es eso. Si alguien conoce al Señor, puede caer, pero la manera normal de vivir es de tratar de glorificarlo. Y no tenemos que ponerle demasiado énfasis en estas amenazas, porque realmente envenenan nuestras almas y nos conduce a la religiosidad. Y eso no glorifica a Cristo, glorifica solamente a la carne, porque yo hago lo que me salva, y eso no es el Evangelio, es otra cosa, es la ley, como dices tú, Gloria. Mami. La verdad que me gustaría hablar de repente un poquito más, pero tengo aquí a los dos y trato de hablar los momentos cuando están más callados. Pero, pero, pero es un tema que igual me llama mucho la atención. Porque igual, no sé, en este último tiempo,
he conocido como hartas situaciones de personas que se han alejado de Dios y yo justamente me cuestiono eso, ¿por qué está pasando eso? Personas como que en un momento eran como bien cercanos a Dios y después ahora reniegan y se consideran agnósticos y cosas así, como algo totalmente contrario a Dios. O lo mismo, de repente, perdón. Ujú. O personas que también, siendo cristianas, como que, ¿cómo decirlo? No sé si de repente pasa eso como por ignorancia, pareciera que como quedarse simplemente con el tema, ya yo soy cristiano, pero ahora vivo como quiero, total ya soy cristiano, o sea, ya soy salvo y digo, o sea, Dios me ama y sigamos viviendo como siempre he vivido o tratando de cambiar algunas cosas, pero no más allá porque Dios conoce que somos pecadores y la cosa no hay, no sé, ¿cómo decirlo? Y de repente uno pareciera que dice, oye, entonces no vale la pena esforzarse en nada y pareciera que los que no se esfuerzan igual van a estar bien. O sea, sí de repente, no es que lo haga, pero de repente digo, pareciera que si uno no se esfuerza y seguir así, o sea, como, pero ustedes me entienden lo que quiero decir. Em, pero es un tema como, para mí que me llama mucho la atención. Creo que hermano Felipe está hablando, ¿o no? Sí, Que no lo escucho. el tema, ya había cortado el micrófono. El tema es que a saber si estaban salvados una vez. Eso muchas veces lo que nos turba que hay gente que dice Señor, Señor, y de hecho los evangelios nos dicen, muchos me dirán Señor, Señor, hemos hecho milagros, hemos predicado en tu nombre, pero Jesús les dice, nunca os conocí, nunca he tenido una relación personal con usted. Gente que a lo mejor estaban en la iglesia y que nunca conocieron realmente a Dios, que no fueron convertidos, que fueron hijos de cristianos, que intelectualmente adherieron a la doctrina, pero no que tuvieron una experiencia de salvación en su vida. O gente que simplemente en un momento de debilidad, un bajón, vinieron a Dios, pero no entraron en una relación personal, no entregaron su vida al Señor. Y eso también hay casos así. Y en las iglesias existe. Y, y de hecho es un veneno para la iglesia, porque esta gente no hay vida en ellos. Y también pasa. Y por eso que es difícil. De hecho, Jesús nos advierte que habrá en el trigo, habrá, ¿cómo se dice? La cizaña. Y que nosotros no podemos sacar la cizaña que está en el campo del Señor ahora. Hay que esperar que los ángeles hagan la separación de la cizaña del trigo en el día último. Y eso es un tema que no nos habla de la petición de la salvación. Ser salvo, uno es salvo, pero ¿soy salvo? Eso tengo que saber si soy salvo. Si mi corazón dice Abba Padre, si tengo el Espíritu Santo, si veo el testimonio del Espíritu Santo en mi vida, si veo fruto de transformación de mi carácter en mi vida, si veo la realidad de Dios, si fuimos regenerados. Y eso es importante saber, porque no podemos mentirnos a nosotros mismos. Y casos como tú estás citando, Ellen, son comunes. Gente que nunca vinieron a Dios, vinieron al Señor culturalmente, pero no a nivel de su vida experimental. Y a veces esta cultura, esta onda en la cual fueron un tiempo, pasa y pasan a otra cosa. Y entonces nos turba a nosotros y podemos creer que perdieron su salvación. Y no, es porque dijeron Señor, Señor, pero nunca fueron conocidos por Dios, nunca fueron conocidos. Nunca tuvieron una salvación, una transformación de su vida, nunca pasaron de la tiniebla a la luz, nunca fueron gente regenerados. Y eso nos puede turbar, y eso es una pregunta que nos llega muchas veces. Hemos visto gente que empezaron bien y después se desbandan. ¿Y qué pasó? Lo hemos enseñado como pastores, hemos invertido tiempo con ellos y la vida de ellos era solamente
una aprobación intelectual y no era un cambio de corazón. Y eso es importante. Importante discernir. Y nos ha pasado a nosotros, gente que oraron con nosotros, pero no habían recitado una oración de salvación, pero no era de corazón. Pero no podemos poner eso en el mismo barco de perder la salvación. Eso es lo que es complicado medir. Y ahí tiene toda la razón Helen de apuntar en eso. Sí, yo creo que ahí también hay un tema que, bueno, hay harto para tratar, acerca de la apostasía, ¿no? Eso también uno puede ver que en los últimos tiempos va a pasar eso, donde la gente va a apostatar, va a renegar contra Dios, después que ya le hayan conocido o le hayan escuchado de él, ¿no? Porque como tú dices, Philip, si uno tiene una comunión, ¿no?, o el Espíritu Santo está en uno, yo igual encuentro difícil que eso se vaya, que se aparte. Pero sí me llama la atención también cuando habla de la apostasía, es algo que también se puede aprender o estudiar. Bueno, la apostasía yo creo que más que individual, habla de la iglesia en sí, la iglesia que se aparte del mensaje de salvación para a donde dice es en Timoteo, creo que dice, en el último tiempo la gente se darán doctores para que le hablen mensaje que es agradable a los oídos. Yo creo que es la apostasía es un movimiento de la iglesia que se aparta de la sana doctrina en sí. Y entonces ya la gente ya no son salvados, no llegan a salvación porque el mensaje no está proclamado. Es un club que habla de cosas de Dios, pero no que nos salva, más que de una apostasía individual. Ok, creo que no hay más comentarios. Yo miraba si Rita estaba aquí, pero parece que Rita no está. No la hemos creo que sí escuchado. está, pero tienes la cámara apagada. Así parece, sí. A lo mejor está en pijama. Ya viste la hora y mañana trabaja. Eso. ¿Vamos a terminar así? Sí, para que vayamos terminando, voy a pedir a mi papá que pueda dirigirnos con la última oración. Poder terminar este tiempo. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias que nuevamente pudimos escuchar de tu palabra, que cada vez pueden aprender y crecer en tu voluntad. Señor, guarda a todas las familias que están escuchando, que se preocupan por tu verdad. Señor, ayúdanos en el día de trabajo, en el día donde hay problemas, donde hay dificultades. Ayuda con tu Espíritu Santo para que nosotros actuamos conforme a tu palabra. Eso pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.